Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia japonesa. Aprende historia japonesa con Razi Hakase. Hoy es el vídeo más importante de todos los que llevo grabados de historia hasta ahora y posiblemente el más importante que grabaré de todos. El vídeo que vamos a hacer hoy es una especie de pilar central para todos los vídeos de historia, tanto pasados como futuros, porque hoy os quiero centrar en la línea, vamos a crear una línea temporal de Japón, porque más de uno en los comentarios de los vídeos de historia anteriores me dijisteis que estaría bien que hiciese una línea temporal para saber localizar dónde estaba cada una de las personas importantes que os he estado hablando. Os he hablado ya de Oda Nobunaga, de Sakamoto Ryoma, de Saigo Takamori, Ieyasu Tokugawa, y tenéis un lío mental que yo lo entiendo porque es un lío, o sea que hoy voy a meter en la línea temporal a esos personajes de los que he estado hablando y hablaros un poco de cada uno de los periodos más importantes de la historia japonesa. No estoy seguro todavía si voy a poner la línea por aquí o por aquí. Yo voy a hablar. Por cierto, habéis adivinado, estoy en pijama. La historia japonesa se remonta a miles de años atrás, pero por supuesto no voy a contar absolutamente todo. Voy a centrarme solo en las 5 o 6 eras o periodos más importantes principales que ha habido en la historia japonesa, empezando por el periodo Heian. El periodo Heian es del año 800 más o menos, duró desde el año 800 hasta el 1185 y bueno, se conoce como el último periodo de la cultura clásica, de la época clásica japonesa. El periodo Heian se conoce como el punto álgido de la era imperial, de la corte imperial japonesa. Fue el momento sublime cuando el emperador estaba en su momento más perfecto, podemos decir, y fue el momento más, la época clásica de la historia japonesa, o sea, cuando más se cultivaban las artes, la cultura, la poesía, todo eso es la era Heian. Para los japoneses el periodo Heian pues es un periodo muy bonito, es el periodo donde surgió todo el arte y todo lo más importante. Precedía al periodo Nara, que es cuando la capital estaba todavía en Nara, y en el periodo Heian se trasladaron a Kioto, y ya sabéis, Kioto ha sido la capital más famosa y lo que duró más tiempo, o sea que podemos empezar, la buena historia japonesa empieza en el periodo Heian. A partir del año 1200 hasta el 1333 llega el periodo Kamakura. ¿Qué pasó en el periodo Kamakura? Pues el emperador, que os estaba diciendo que en la era Heian estaba en su nivel álgido, desapareció porque llegó el shogun. El periodo Kamakura fue el primer shogunato de la historia de Japón. Eso significa que el shogun, en la era Heian empezaron a aparecer los samuráis y empezó el tema feudal japonés, y pues resulta que en la era Kamakura empezó la era Kamakura porque el shogun más importante, el general, el que tenía más tierras y más ejércitos, pues derrotó, digamos, al emperador, lo echó en plan golpe de estado, y empezaron a mandar, y el shogun cogió el poder supremo. Nunca mataron al emperador. El emperador lo dejaron ahí, no lo mataron, porque en Japón, incluso siendo el enemigo, lo consideraban un casi dios. Ya os haré un especial sobre emperadores porque la verdad es que tiene su miga. El emperador siguió ahí, pero ya sin poder alguno, y la era Kamakura, el shogunato Kamakura, fue el que mandó durante unos 130 años más o menos. Y llegamos al periodo Sengoku. Este es el periodo donde empieza lo bueno, donde empieza lo que ya vamos conociendo. El periodo Sengoku es del año 1468 al 1568 más o menos, duró unos 100 años y fue la época donde hubo más guerras, donde estaban ya todos los samuráis ahí dándose leches sin parar. Muchos conocéis el juego Sengoku Basara, posiblemente, que trata sobre eso. La historia es cuando más se pegaban. El periodo Sengoku, si recordamos el periodo Sengoku, pensamos que es donde estaban todos los samuráis chungos y donde más se pegaban, y de ahí aparece nuestro primer invitado especial, Oda Nobunaga. Oda Nobunaga nació en pleno periodo Sengoku, y realmente gracias a lo que él hizo, como ya comenté en el vídeo sobre él, pues él terminó el periodo Sengoku realmente, y empezó el periodo Azuchi Momo algo. La verdad es que de ese periodo no me acuerdo porque bueno, es poco importante, pero eso, el periodo Sengoku es donde nació Oda Nobunaga, donde se dio de leches, donde, si recordáis, murió, y su sucesor, que era Hideyoshi, fue el que continuó un poco la historia, se enfrentó contra Ieyasu Tokugawa y empezó la era
o periodo Tokugawa, también conocido comúnmente como la era Edo. Esta es nuestra siguiente era. La era Edo fue de las más largas que ha habido en la historia japonesa porque fue del año 1600 al 1868. Fueron más de 250 años donde mandaron los shogun Tokugawa y fue el último shogunato que existió en la historia de Japón, y en esta época es donde aparecen prácticamente todos los personajes históricos de los que os he estado hablando, empezando por el propio Ieyasu Tokugawa, por supuesto, que nació en 1534, todavía en la era Sengoku, pero bueno, él en el año 1600 fue cuando consiguió el poder, se convirtió en el shogun definitivo y con él empezó la era Edo. Aquí también tenemos también a Miyamoto Musashi, que bueno, él nació en el periodo Sengoku porque nació en 1584, pero cuando ya él era adulto, toda la historia de Miyamoto Musashi es en plena era Edo, cuando Tokugawa acababa de conseguir el poder. Y ya si nos vamos casi al final de la era Edo, pues encontramos los dos últimos personajes históricos que nos faltaban, Sakamoto Ryoma y Saigo Takamori, que fueron los que ayudaron mucho a terminar esa era Edo y a empezar la siguiente era, que es la era Meiji, la famosa restauración Meiji, que fue cuando el shogun perdió al fin su poder. El último emperador, que era Tokugawa Yoshinobu, fue el último emperador que hubo, el último shogun que hubo en Japón. Gracias a Sakamoto Ryoma y gracias también a Saigo Takamori ayudaron al emperador a recuperar su poder. A esto se le llama la restauración Meiji, y a partir del 1870 más o menos empezó lo que conocemos como era Meiji, ya con el emperador Meiji, y ya Japón empezó a ser como es ahora. Podemos decir, vale, ya a partir de la era Meiji cuenta como Japón moderno. Estamos hablando de hace unos 120 años, o sea, realmente es relativamente poco. La historia moderna japonesa empieza 100 años atrás. Es bastante curioso que estos japoneses, con lo modernos que sean, realmente hasta hace 100 años todavía estaban encerrados en su propio país. La era Meiji duró hasta 1912, la verdad es que no duró mucho, y de ahí pasamos a la era Taisho. La era Taisho empieza a partir de 1912, lo que significa que los ancianillos de más de 100 años, alguno ya casi no quedan, pero alguno ha nacido todavía en la era Taisho, o sea, ha nacido 2 eras anteriores y una salvajada. La era Taisho realmente duró poquísimo, porque duró solo hasta 1926, la verdad es que el emperador Taisho no duró mucho, el pobre señor, y empezó la era Showa, que es así, que es la era más larga que ha habido en la historia de Japón, creo, que duró hasta el año 89. Lo que significa que yo, por ejemplo, soy de la era Showa, porque yo soy de 1984, yo soy del año 59 de la era Showa, o sea que yo, para la gente joven, para mí yo soy un anciano, porque soy de la era anterior. Pues si este tío es de la era Showa, pues es un poco triste, pero soy del año 59 de la era Showa. O sea que si habéis nacido después del 89, sois de lo más moderno en Japón, porque sois de la nueva era. En 1989 empezó la era actual, que es la era Heisei. Y ahora ya llegamos al presente. La era Heisei es de 1989 hasta el presente, o sea que si tú eres del año 1990, pues eres del año 2 de la era Heisei. Ahora mismo estamos en el año 27 de la era Heisei, o sea, llevamos 27 años ya de esta era. El emperador Akihito, que es el emperador actual, lleva 27 años al mando hasta que se lo pase a su hijo. Aquí todo esto va por sucesión, al igual que Hirohito, que era fue el de la era Showa, o sea, fue el padre de Akihito. Todos tienen nombres parecidos, la verdad es que es un lío. Y esto es más o menos un resumen así rápido de todos los periodos importantes que ha habido en Japón desde el año 700. Os hablaré de cosas mucho más anteriores aún, pero estas ya serán cosas así más sueltas. No creo que tenga que haceros una línea temporal de miles de años atrás hasta el presente, porque entonces ¿cuánto necesitaríamos aquí? Con esto yo creo que es más o menos lo más interesante de la historia japonesa. Si os volvéis a perder en algún momento sobre algo que os explique, ¿y esto de qué era o de qué año es esto? No olvidéis este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final, que yo sé que no es tan interesante como otros de mis vídeos frikis que hago, pero la historia japonesa también mola. Compartir el vídeo a todos vuestros amigos que les interese la historia o que les interese Japón en general. Dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo de historia japonesa con Razi Hakase. No abandonéis a Razi Hakase. Bye bye.